El concepto es el de subespacio vectorial. Vamos a dar la definición. Si B es un espacio vectorial, y H es un subconjunto de B no vacío, que y H mismo es espacio vectorial, con las mismas operaciones definidas. En B, que es el espacio vectorial, ¿verdad? Entonces, H es subespacio de B. Seguramente van a pensar, pues qué definición tan inútil, ¿verdad? Porque, bueno, B es un espacio vectorial, H es un subconjunto de B. Y si H mismo es un espacio vectorial, entonces decimos que es subespacio. Bueno, tenemos un espacio vectorial dentro de otro espacio vectorial. Esa es solo la definición. Ahora, ¿cuáles son las propiedades, verdad? Tendríamos que verificar otra vez las 10 propiedades de espacio vectorial para H, o podemos aprovechar que es un subconjunto de B y garantizar que esas propiedades se cumplen sin tener que verificarlas. Y esa es la importancia de esta definición. Entonces, vamos a escribir este resultado. Propiedades de un subespacio Entonces, nuevamente, H es un conjunto distinto del vacío y es un subconjunto de B con B espacio vectorial. Entonces, si, número 1, si para todo vector U en U, para la cerradura necesito 2 vectores, perdón. Si tenemos U y B en H y U más B sigue estando en H, y si U está en H y alfa es un elemento del campo,
es un escalar, entonces alfa por U está en H. Es decir, si se cumple la cerradura bajo la suma y cerradura bajo el producto por escalar, entonces H es espacio vectorial y esto significa entonces que H es subespacio de B. Ahora, ¿es suficiente pedir que se cumpla esto para garantizar estas dos propiedades, para garantizar que se cumplen las 10 propiedades de espacio vectorial? ¿Habría algún problema con alguna de ellas? Vamos a explicar por qué se cumplen todas, ¿verdad? Entonces, bueno, la cerradura bajo la suma se pide que se cumpla. Ahora, la propiedad asociativa, bajo la suma, ¿por qué se cumplirá? A ver, ¿quién me dice? Si tenemos U, B y W en H, y H es un subconjunto de B, entonces U, B y W están en B, y como la propiedad asociativa es válida en B porque es espacio vectorial, entonces U más B más W es igual a U más B más W, ¿sí? Y por lo tanto se cumple la propiedad asociativa. ¿A todos les queda claro? Sí, maestra. Sí, maestra. ¿Sí? Bueno. Sí, maestra. Ahora, el neutro. ¿Por qué podemos garantizar que el neutro aditivo que vamos a llamarle el vector cero, si este vector cero está en B, que es el espacio vectorial, ¿por qué podemos garantizar que ese cero también está en H? Recuerden que lo único que sabemos de H es que cumple cerradura bajo la suma y cerradura bajo el producto. Este alfa es un escalar, ¿verdad? Un elemento del campo sobre el que definimos el espacio vectorial. Y como escalar, tiene un elemento neutro del campo, ¿verdad? Entonces, si alfa es igual al cero escalar, entonces alfa por U será igual a cero, ¿verdad? Será igual al vector cero para, para toda U en H, ¿sí? Y entonces, como estamos garantizando la cerradura bajo el producto por escalares, ¿sí? Significa entonces que alfa por U, que al estarle dando a alfa el valor cero escalar,
Entonces será el vector 0 está en H, ¿verdad? Y por lo tanto se cumple la existencia del neutro aditivo. Ahora ustedes díganme, ¿cómo garantizamos la existencia del inverso aditivo? Igual, pero como escalar usamos -1, ¿no, maestra? Exactamente, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos U en H y si alfa es -1 escalar, ¿verdad? Entonces, alfa por U va a ser igual a -U y por la cerradura bajo el producto, esto implica entonces que ese elemento -U también está en H. Noten ustedes que estas propiedades se cumplen porque estamos suponiendo, ¿verdad? Que en todo momento, que si U es un elemento en H, entonces también es un elemento en B, ¿verdad? Ok. Luego, la conmutatividad. Aquí creo que lo último que dije no debe haber quedado muy claro. A ver, aquí, por ejemplo, tenemos el conjunto B y tenemos un subconjunto no vacío que estamos llamando H. Cuando yo digo, estamos suponiendo que si un elemento está en H, entonces también está en B, ¿sí? Pero que esto ocurra no garantiza que también -U estuviera en H. Lo que garantiza esa parte es que se cumple el producto por escalares y entonces bajo esa propiedad que le estamos pidiendo al subconjunto H, entonces sí podemos garantizar que -U está aquí y que el elemento neutro también está ahí. Ahora, la conmutatividad es así, ¿verdad? Si tenemos para todo U y B en H, entonces U y B también están en B. Y como en B se cumple la propiedad conmutativa, eso significa entonces que U más B es igual a B más U y por lo tanto se cumple la conmutatividad. Y luego las propiedades del producto por escalares. La propiedad de cerradura de la propiedad de cerradura del producto de un vector por un escalar, estamos pidiendo que esta se cumpla, ¿sí? Y entonces garantizamos que las otras propiedades para el producto por escalares también se cumplen. A ver, hay dos propiedades distributivas, que eran la propiedad 7 y 8. Luego había una asociatividad por escalares y el producto del escalar 1 por un vector que lo mantuviera invariante. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esas propiedades se cumplen o no? A ver, entonces la cerradura para el producto por escalares se cumple porque lo estamos pidiendo. Luego son las dos leyes distributivas, ¿verdad?
que la primera es si U y B están en H y alfa es un escalar, entonces se quiere probar que alfa por U más B sea igual a alfa U más alfa B. ¿Se cumple o no se cumple y por qué? ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguna? Sí se cumple porque U más B pertenece a B, ¿no? Sí, es básicamente por eso, ¿verdad? Entonces, como H es un subconjunto de B, entonces U y B en particular son elementos de B y en B se cumple esta primera propiedad distributiva, ¿verdad? Lo mismo va a pasar con la segunda, ¿verdad? Ahora tenemos alfa y beta escalares y U, un elemento de H, pero si está en H, entonces también está en B. Y en B se cumple que alfa más beta por U es igual a alfa U más beta U. Y entonces también se cumple. En, en el libro de Grossman, ¿verdad? De hecho, hablan de que estas propiedades se heredan, así vamos a ponerlo, se heredan de B. ¿Sí? Como todos los elementos en H son elementos en B, entonces se satisfacen de manera automática. Y bueno, y luego la propiedad asociativa por escalares, ¿verdad? Esta lo que dice es que si alfa y beta son escalares y U es un vector, y otra vez, como ese U está en H, también está en B, y entonces alfa por B por U es alfa por beta, no por B, por U, ¿verdad? Y se cumple también porque se cumple en el conjunto B. Entonces, de hecho, ese corchete tendría que haber llegado hasta aquí. Y la última propiedad. El 1 escalar y el U, un elemento en H, entonces 1 por U es igual a U. ¿Sí? Esta propiedad se cumple por iba a decir que por la cerradura bajo el producto. Bueno, sí, sabemos que un escalar por un vector vuelve a estar en el conjunto H, pero esta propiedad se cumple en B y por lo tanto también se cumple en H, ¿verdad? Entonces, esta también se cumple y el corchete ahora llega hasta acá.
Lo que acabamos de hacer entonces es justificar que si tenemos un subconjunto no vacío de un espacio vectorial, basta con que se cumpla cerradura bajo la suma y cerradura bajo el producto por un escalar para garantizar que se cumplen las 10 propiedades de espacio vectorial sin necesidad que las verifiquemos. Esto va a ser muy útil porque si sabemos, voy a poner como ejemplo, sabemos que todos los espacios euclidianos, que todos los conjuntos R2, R3, etcétera, forman un espacio vectorial. Es decir, todos los puntos en el plano, todos los puntos en el espacio forman un espacio vectorial. Si tenemos una recta que pasa por el origen en el plano o en el espacio, el conjunto de puntos en esa recta es un subconjunto no vacío en el espacio vectorial. Por lo tanto, solamente sería necesario que verificáramos que los puntos sobre esa recta son cerrados bajo la suma y cerrados bajo el producto por un escalar para garantizar que también forman un espacio vectorial. En algunos libros, en vez de las dos propiedades que se enuncian arriba, ¿verdad? A ver, en vez de verificar que para todo U y B en H, U más B está en H y que si alfa es un escalar y U es un elemento en H, entonces alfa por U está en H, se puede verificar únicamente que alfa por U más B está en H. Esta es una alternativa, ¿sí? En vez de verificar dos propiedades, verifican solamente una, porque noten ustedes que esta propiedad contiene las dos, ¿verdad? Si hay cerradura bajo el producto, entonces este primer término vuelve a estar en H. Y si hay cerradura bajo la suma, entonces este elemento que está en H más el segundo vuelve a estar en H. Entonces, basta verificar esta propiedad para verificar en automático las dos. Sin embargo, yo no recomiendo que lo hagan mucho así, porque me he dado cuenta que causan más confusiones. Sin embargo, se los menciono. Yo prefiero que verifiquen estas dos propiedades por separado. Pero si alguien tiene todo clarísimo y en vez de verificar las dos, puede hacerlo con una sola propiedad, entonces adelante. Ahora, vamos a dar ejemplos. Entonces, ser un subespacio es más que ser un subconjunto porque se deben de satisfacer las dos propiedades de su cerradura. Ejemplo, ¿verdad? Tenemos las rectas en el plano
o en el espacio también, que pasan por el origen. Déjenme ponerles a estas un inciso A para hacer una gráfica de cada una y que se note estas propiedades. Y B, las rectas en el plano para poder graficarlo, que no pasan por el origen. Entonces, para el inciso A, consideremos esta recta que sí pasa por el origen, L1. Entonces, tenemos el vector U que está en L1 y vamos a tomar otro para que se note que está con sentido opuesto, B. La suma de esos dos vectores volvería a estar sobre la recta, porque los vectores son paralelos. Entonces, el vector resultante, no quiero que, nada más que, bueno, este vector resultante sería U más B. Y vuelve a estar, vuelve a ser un vector contenido en la recta L1. Lo mismo pasa si el vector U se multiplica por un escalar, el resultado vuelve a ser un vector que está sobre la misma, está contenido en la recta L1. En el caso de las rectas que no pasan por el origen, pensemos en una que esté así. Entonces, L1 es un subconjunto de R3. En este caso es un subconjunto propio, ¿verdad? No se da la igualdad. L2 también es un subconjunto de los puntos en el espacio, pero a diferencia del primer caso, si consideramos un vector que está, cuyo extremo final es un punto sobre la recta L1 y otro que llamémosle B. Al hacer la suma de U más B, tendríamos el vector en rosa y lo que notamos es que este vector, ¿verdad? Que es U más B, ya no está contenido en la recta L2. Entonces, en este caso, no se cumple la cerradura, aquí, no se cumplen las propiedades de cerradura. Y en este caso, sí se cumplen.
Por eso es que ser un subespacio es más que ser un subconjunto de un espacio vectorial. Aquí tenemos el ejemplo. Ambos son subconjuntos del espacio vectorial R3, pero este satisface las dos propiedades de cerradura, mientras que el segundo ejemplo no se satisface. Este no es subespacio, este sí es subespacio. Vamos a escribir algunos ejemplos. Verificar si H subconjunto de B, donde B es espacio vectorial, es subespacio. Es subespacio de B. Inciso A. Tenemos aquí que el espacio vectorial son todos los puntos en el plano y vamos a definir H como el conjunto de puntos en el plano tales que Y es igual a 2X. Y igual a 2X es la recta que pasa por el origen con pendiente 2, ¿verdad? Entonces, tendríamos aquí dos puntos en el plano y pasa por el origen esta recta. Ahí serían todos los puntos sobre esa recta, ¿verdad? Se prolonga en ambas direcciones. Ay, quedó chueca. Entonces, vamos a verificar cerradura bajo la suma. Bajo la suma vectorial. Tenemos dos vectores U y B que son elementos de H. Pero veamos cómo son los elementos de H. La coordenada en Y tiene forma 2X. Entonces, para que U esté en H, debe de tener coordenadas U y 2 veces U. Y tomamos otro vector B, también en H, que tendrá coordenadas B y 2B. Estos vectores deben de cumplir con la característica que define H. Entonces, U más B, por la definición de suma vectorial, tiene coordenadas U más B, coma, dos U más 2B, que podemos expresar como U más B, 2U más B. Cumple con la forma de los vectores en H, sí,
porque la ordenada es 2 veces la abscisa, ¿verdad? Entonces vuelve a ser un elemento de H y por lo tanto se cumple la cerradura. La cerradura bajo la suma vectorial. La propiedad 2. Cerradura bajo el producto por escalares. En este caso, el campo sobre el que está definido el espacio vectorial son los números reales, porque cada coordenada es un número real. Entonces, alfa escalar en este caso significa que alfa es un número real, cualquiera. Y tenemos U, que es un elemento de H. Entonces tendrá la forma U, 2U. Queremos verificar que alfa por U vuelve a ser un elemento de H. Por la definición de producto de un vector por un escalar, es el escalar por cada una de las entradas del vector, que podemos escribir como alfa U por 2 veces alfa U, porque alfa, 2 y U son números reales, y en los números reales podemos conmutar estos dos escalares y reagrupar. Y entonces la ordenada es 2 veces la abscisa, que es la forma que deben de tener los elementos en H. Por lo tanto, se cumple la cerradura bajo el producto por escalares. Y como se cumplen las dos propiedades, por lo tanto, H es subespacio o subespacio vectorial si lo quieren completo, de B. Con H y B definidos aquí. Ejemplo B. El espacio vectorial que tomamos como referencia son los puntos en el plano y el subconjunto de B que queremos verificar si es o no subespacio son los puntos en el plano tales que x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 1. Geométricamente, ¿cómo vemos a esos puntos? ¿Alguien me dice? ¿Alguien lo recuerda? Creo que aquí, para que la gráfica quede mejor, es así. Ahí está. Bueno, vamos a suponer que sí está en el centro. X cuadrada más y cuadrada igual a 1 es la circunferencia de radio 1. ¿Están de acuerdo?
Sí, Sí. Y si ahora tomamos menor o igual que 1, ¿qué significa? que está por dentro de la circunferencia. Exactamente, ¿verdad? Significa que son todos los puntos dentro de la circunferencia, incluyendo el perímetro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será cerrado bajo la suma este conjunto? Si yo tomo dos vectores dentro de esta región, ¿el resultado será otro vector en esa región? No, No, ¿verdad? El resultado se puede salir. Aquí no me va a quedar a lo mejor bien la gráfica. Ahí está, ¿verdad? La resultante, la resultante ya es un vector que está fuera de la circunferencia. Tenemos U, B, U más B. Y entonces no se cumplen las propiedades de cerradura. Oigan, y en un examen basta con que se conteste esto, no se cumplen las propiedades de cerradura, o cuando se dice verifica, ¿qué otra cosa se debería de contestar además de esto? Recuerden que cuando se verifica que las propiedades se cumplen, debe de ser en general, pero si se quiere demostrar que no se cumple, basta con ¿Contraejemplo? un contraejemplo. Un contraejemplo, recuerden ustedes, que es un ejemplo en donde se cumplen las hipótesis, pero no la tesis de la afirmación que queremos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las hipótesis? Tenemos dos vectores que están en H. Por ejemplo, el vector, vamos a pensar en el 0,1 y B el 1,0, que serían los que están sobre los ejes y que voy a graficar en rojo. No, en rojo se van a confundir con los anteriores. A ver si se ve el amarillo. ¿Sí? Serían estos dos. Y la suma vectorial se salió. Entonces, esos dos vectores están en H, pero U más B ya no está en H. Por lo tanto, H no es subespacio de B. Verifiquemos si este conjunto, el conjunto H, es o no subespacio de las matrices de 2 por 2 con entradas reales. Bueno, entonces, para la cerradura. Tenemos
una matriz A definida como 0, 0, A menos A. Tomemos otra matriz B, 0, 0, B menos B. Ambas son elementos de H. Queremos verificar si A más B vuelve a ser un elemento en H. Por la definición de suma matricial, las entradas de esta matriz suma son la suma de las entradas correspondientes. Entonces, 0 más 0, 0. Tendríamos A más B, menos A menos B y 0. Y como menos A menos B es lo mismo que menos A más B, 0, A más B y 0, tenemos que los elementos en la contradiagonal, uno es el inverso aditivo del otro y por lo tanto este elemento está en H. Por lo tanto, se cumple la cerradura bajo la suma. Y ahora, la cerradura bajo el producto por escalares. Tenemos alfa, que es un elemento del campo, que en este caso son los números reales, y tomamos un elemento en H. Alfa por A, por la definición de multiplicación de una matriz por un escalar, es el escalar por cada una de las entradas de la matriz. Alfa por 0 es 0, tendríamos alfa A, alfa por menos A y 0. Como alfa y A son números reales y en los números reales es válida la propiedad conmutativa, tendríamos, bueno, aquí habría que hacer más suposiciones, ¿verdad? Menos alfa es lo mismo que menos 1 por A y podríamos escribirlo como menos alfa por A, 0. Y tenemos otra vez que los elementos en la contradiagonal son inversos aditivos. Entonces, esta matriz vuelve a estar en H, por lo tanto, se cumple cerradura bajo el producto por escalares. Y por lo tanto, H es subespacio de B. El 19, ¿será espacio vectorial o no? El espacio vectorial es el conjunto de polinomios de grado 4 o menor que 4 con coeficientes reales. H son todos los polinomios de grado exactamente 4. ¿Será o no espacio vectorial?
No, no es. No es, ¿verdad? No. No se cumple cerradura bajo la suma. El 20. Vamos a resolver ese ejercicio. El 20. Entonces, el espacio vectorial es el conjunto de polinomios de grado menor o igual que n con coeficientes reales, y h es el conjunto de polinomios de grado menor o igual que n con coeficientes reales, tales que el polinomio evaluado en 0 es 0 y la derivada evaluada en 0 es 0. Primero vamos a caracterizar los elementos de h. Si tenemos en general un polinomio de grado n, lo podemos escribir de esta forma. A n a sub n menos 1 x a la n menos 1, etc. Si evaluamos este polinomio en 0, tenemos que p en 0. Todos los términos que tengan un factor x se anulan y lo único que queda es a sub 0. Si a sub 0 tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Para que se cumpla con la primera condición, entonces eso significa que los polinomios que están en h no tienen término independiente, ¿verdad? O que el término independiente es 0. ¿Sí? Luego, para que se cumpla la segunda condición, tendríamos la derivada de ese polinomio. Para los que no han llevado cálculo, nada más recuerden que la derivada en la variable x se calcula bajando el exponente y restando 1 al exponente. Entonces, en este caso sería n a sub n x a la n menos 1 más n menos 1 a sub n menos 1 x n menos 2, etcétera. 2a 2x más a1, porque a0 ya vale 0 para que se cumpla con la primera condición. Entonces, la primera derivada evaluada en 0, todos los términos que contengan al menos un factor x se anulan al evaluar en 0 y queda a1 igual a 0. Entonces, tampoco contienen, los polinomios en h no contienen ni término de grado 1 ni término de grado 0. Significa, entonces, que h lo podemos caracterizar como los polinomios de grado menor o igual que n con coeficientes reales, tales que p de x a n x a la n más términos de grado inferior a 2x al cuadrado. Y ya, no tiene términos ni de grado 1 ni de grado 0. Ahora, si tomamos, ya que caracterizamos a los elementos de h, vamos a verificar si se cumplen las propiedades de cerradura bajo la suma y cerradura bajo el producto por escalares.
ya sabemos que la propiedad 1 es cerradura bajo la suma y la propiedad 2 es cerradura bajo el producto por escalares. Nada más los voy a escribir ya. Entonces, vamos a tomar dos polinomios en H. Tenemos a n, x a la n, etcétera. Y otro polinomio q son dos elementos en H. Entonces, la suma P de X más Q de X. Recuerden que la suma de polinomios se define como la suma de los coeficientes de los términos semejantes. Entonces tendremos AN más B sub n por X a la n. Lo mismo hacemos con todos los términos intermedios. Y A2 más B2 X al cuadrado. Esta suma de polinomios es imposible que contenga términos de grado 1 y términos de grado 0, ya que P y Q no los tienen, ¿verdad? Por lo tanto, vuelve a ser un elemento en H y se cumple la cerradura bajo la suma. La propiedad 1. Y la cerradura bajo el producto por escalares. Tenemos alfa. En este caso, recuerden que escalar es un elemento del campo. El campo sobre el que está definido este espacio vectorial son los números reales. Entonces, alfa es un número real y P de X es un elemento en H. Debe de ser un polinomio que no tenga término de grado 1 y de grado 0. Entonces, alfa por P de X va a ser igual a alfa a sub n x a la n más, etcétera, alfa a sub 2 x al cuadrado. Como todos los coeficientes son reales y alfa es real, estos coeficientes vuelven a ser números reales y este polinomio cumple con la característica de los elementos en H. Por lo tanto, se cumple la cerradura bajo el producto por escalares. Y por lo tanto, H es subespacio vectorial o subespacio simplemente de B. Entonces, si tenemos un conjunto de vectores en un espacio vectorial, sean los vectores U1, U2, etcétera, UN, en B, donde B es un espacio vectorial, entonces, cualquier vector
X de la forma. X igual a C1 por U1 más C2, U2, etcétera, más CN, UN, es combinación lineal de U1, U2, etcétera. Y aquí hay que aclarar que C1, C2, etcétera, son escalares, ¿verdad? Que en este caso los estamos considerando como elementos de un campo. Escalares constantes. Bueno, ¿qué significa esto? Si tenemos un conjunto de vectores en un espacio vectorial y obtenemos otro como suma de múltiplos de estos vectores, decimos entonces que ese vector es combinación lineal del conjunto de vectores originales. Vamos a poner un ejemplo. Tres, 4, menos 7 lo podemos expresar como 3 veces el vector I más 4 veces J menos 7 veces K, donde recordemos que I es el vector 1, 0, 0, J es el 0, 1, 0 y K es el 0, 0, 1. Entonces, el vector 3, 4, menos 7 lo estamos expresando como suma de múltiplos de estos vectores. Eso significa que 3, 4 menos 7 es combinación lineal y como esta palabra, estas dos palabras las vamos a estar escribiendo muchas veces, para no hacerlo, lo vamos a abreviar con C.L, es combinación lineal de I, J, K. B. Recuerden que las matrices también tienen una estructura de espacio vectorial. Entonces, la matriz 3, 1, 2, 8 se puede expresar como 3 veces por 1, 0, 0, 0 más 0, 1, 0, 0 más 2 veces 0, 0, 1, 0 más 8 veces 0, 0, 0, 1. Es decir,
La matriz con entradas 3, 1, 2, 8 se puede expresar como suma de múltiplos de estas 4 matrices y por lo tanto 3, 1, 2, 8 es combinación lineal de, vamos a ponerles nombre para no escribir tanto, A1, A2, A3 y A4. Es combinación lineal de A1, un ejemplo con polinomios. C. El polinomio menos 7x a la cuarta más 2x, vamos a escribirlo con con los términos de todos los grados. Más 5x menos 6 se puede expresar como menos 7 por x a la cuarta, más 2 por x al cubo, menos 2 por x al cuadrado. Seguramente están pensando, bueno, nada más se está reescribiendo de otra manera, pero aquí el fin es verificar que este polinomio se escribe como suma de múltiplos de los polinomios x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado, x y 1. Entonces, menos 7x a la cuarta más 2x al cubo menos 2x al cuadrado más 5x menos 6 es combinación lineal de x a la cuarta, x al cubo y 1. Pregunta. El vector 3, menos 4 es combinación lineal de 1, 2 y menos 2, 1. ¿Cómo verificamos esto? ¿Verdad? Lo que está, en otras palabras, lo que nos están preguntando es el vector 3, menos 4 se puede expresar como suma de múltiplos de estos dos vectores. Vamos a suponer que aquí hay un coeficiente A multiplicado por el 1, 2, más B, que es otro número, multiplicado por el menos 2, 1. Entonces, ¿seremos capaces de encontrar números A y B de tal forma que al hacer esta suma de múltiplos de los vectores 1, 2 y menos 2, 1 nos dé el vector 3 menos 4? ¿Cómo resolverían este problema? ¿Qué es lo que hacen para encontrar esos números? Si hacemos la suma del lado derecho, ¿qué queda? No todos, porque así no los entiendo. Al hacer esta suma, ¿qué vector da como resultado? A por 1 es A, más menos 2B en la primera coordenada. Y en la segunda coordenada, 2A más B. 2A más 2A más B.
Y ahora, ¿dos vectores son iguales? Sí, solo sí, son iguales coordenada a coordenada. Entonces, 3 tendrá que ser igual a menos 2b y menos 4 a 2a más b. El problema de verificar entonces si este vector es combinación lineal de los otros dos, es equivalente a determinar si existe una solución única para este sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones podríamos resolverlo por suma y resta o por sustitución, pero dado que estamos en álgebra lineal, hay que resolverlo con eliminación gaussiana para que no se nos olvide seguir practicándola. Tomamos la matriz aumentada, el primer renglón queda igual, multiplicamos el primer renglón por menos 2 y lo sumamos al segundo, quedaría 0. Menos 2 por menos 2 es 4, más 1, 5. Menos 2 por 3 es menos 6, menos 6 menos 4 es menos 10. Divido el segundo renglón entre 5, queda 0, 1 y menos 2. Y ahora multiplico el segundo renglón por 2 y se lo sumo al primero. Entonces da menos 4 más 3 menos 1. Si reinterpretamos esa última matriz en términos de un sistema de ecuaciones lineales, llegamos a que A debe de ser menos 1 y B es igual a menos 2. Por lo tanto, 3, menos 4 es menos 1 por 1, 2, más B, que es menos 2 por menos 2, 1. Y a menos que me haya equivocado en las cuentas, debe de verificarse, ¿verdad? Quedaría menos 1 más 4 es 3. Y menos 2 menos 2 es menos 4. Entonces, por lo tanto, ese vector sí es, déjenme escribirlo bien. Por lo tanto, 3, menos 4 sí es combinación lineal de 1, 2 y menos 2, 1. Definición de conjunto generador. Decimos que un conjunto de vectores que B1, B2, etcétera, B sub n en B, donde B es espacio vectorial, decimos que este conjunto genera a B si cualquier vector en B se puede expresar como combinación lineal de
estos vectores. Entonces, esos vectores generarán al espacio vectorial B. Dicho de otra manera, ¿verdad? Es para todo B en B, existen A1, A2, A sub n escalares tales que B se puede expresar como suma de múltiplos de los vectores A1 a AN. Ejemplos. Para todos los vectores en el plano, para todo U que tiene coordenadas, lo voy a escribir así, X, Y en R2, entonces U se puede expresar como X veces el vector 1, 0 más Y veces el vector 0, 1. Esto significa que R2 es generado por 1, 0 y 0, 1. Lo podemos escribir también así. El generado por el conjunto de vectores 1, 0, 0, 1 es igual a R2. Del mismo modo, si ahora tenemos un vector en R3, estarán de acuerdo en que ese vector se puede expresar como X veces el vector Y más Y por J más Z por el vector K, donde ya habíamos definido los vectores I, J y K. Por lo tanto, R3, el conjunto de vectores en el espacio, es el generado por los vectores I, J y K. Tercer ejemplo. Tomemos las matrices de 2 por 2. Para toda A, que es una matriz de 2 por 2 con entradas reales, entonces A se puede expresar como A por 1, 0, 0. También ya había escrito algo parecido, ¿verdad? ¿Están de acuerdo en que todas las matrices de 2 por 2 se pueden expresar como suma de múltiplos de estas matrices? Que hace rato les había llamado A1, A2 hasta A4, creo. A1, para no volverlo a escribir. A2.
A sub 3 y A sub 4. Por lo tanto, el espacio de matrices de 2 por 2 con entradas reales es generado, es el conjunto generado por las matrices A1, A2, A3 y A4. Pregunta: si en vez de tener las matrices de 2 por 2, tenemos matrices de M por N, ¿cuántas matrices serán necesarias para generar ese espacio vectorial? Son matrices M por N, ¿no? M por N, ¿verdad? Y si las definimos, por ejemplo, aquí a lo mejor una mejor notación habría sido A11, A12, A21 y A22, para indicar que esa matriz es, los subíndices de esas matrices indican la entrada en donde hay un 1 y todas las demás entradas son 0, ¿verdad? Entonces, sí, aquí necesitamos 4 matrices en donde todas las entradas, excepto una, moviendo esa entrada por todas las posiciones posibles, este conjunto de matrices generarían a todas las matrices de 2 por 2. Muy bien. Y para los polinomios, que es el ejemplo que falta, ya también más o menos lo había escrito antes, ¿verdad? Para todo polinomio P de X a N, X a la N, los términos intermedios, A1X más A sub 0. Este es un polinomio de grado menor o igual que N con coeficientes reales. Entonces, estos coeficientes son números reales. Este polinomio lo estamos expresando, cualquier polinomio lo estamos expresando como suma de múltiplos de los polinomios xn, x a la n menos 1, x a la n menos 2, etc. Entonces, podemos concluir que los polinomios de grado menor o igual que n con coeficientes reales es un conjunto generado por los polinomios x a la n, x a la n menos 1, etcétera, x al cuadrado, x y 1. Vale, gracias, maestra. ¿Sí? Bueno, entonces hasta aquí termina la clase de hoy.